Mi nombre es Daniel Kaplan, soy de la editorial Novedades Educativas, conocida también como el sello Noveduc. Originariamente nuestra editorial fue creada a partir de un periódico de actualización docente en el año 1989 y estamos cumpliendo en este momento 30 años de trabajo en lo que significa la capacitación docente, el asesoramiento a las escuelas en sus distintos aspectos de la didáctica, de la pedagogía o del trabajo psicopedagógico también en sus gabinetes profesionales. A medida que fuimos avanzando en nuestra historia editorial periodística, nos hemos ido diversificando y acercando a la edición de libros, y a partir de 1995, a 6 años después de haber creado el periódico, empezamos a publicar pequeños libros también dedicados a la educación, y fue todo un descubrimiento para nosotros las posibilidades que daba la edición de libros, porque veníamos muy condicionados por la dinámica de la edición periodística, de buscar la noticia del mes y de seguir tal moda educativa, o de entrevistar a un ministro, o de ver qué pasaba con una escuela exitosa en una provincia, y entonces todo eso lo queríamos reflejar en nuestra revista, a pasar a una edición editorial de libros que necesitaba otros tiempos, otros procesos productivos, otra mirada larga en cuanto a la circulación de ese material, que ya no tenía una vida de 30 días, sino que tenía una vida de años, y a su vez tener otro tipo de compromisos con los autores, con las colecciones, con los diseñadores. O sea que descubrimos una nueva profesión como editores, y al mismo tiempo una nueva responsabilidad. Y esa tarea comenzó, como les decía, en 1995 con 8 o 9 títulos, me acuerdo, en la Feria del Libro de aquel año, y rodeado todo de centenares de revistas que todavía era el eje de nuestra oferta, ¿no? A partir de aquel momento fuimos creando distintas colecciones para distintos niveles del sector educativo. Tuvimos una colección que se llamó Biblioteca Didáctica, que hoy persiste. Esa colección ya lleva 115 tomos, y entonces le mantenemos una dedicación muy esmerada a esa colección, porque se ha transformado en una herramienta de trabajo para escuelas en todo el país. Y también ha sido la colección, la biblioteca didáctica, que más orgullo nos ha dado a nivel internacional, porque ha sido muy bien reconocida por los evaluadores de distintos ministerios de América Latina, y hoy en día en distintos centros de maestros o bibliotecas de maestros de México, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, que son los principales lugares donde recuerdo en este momento que han adquirido para sus acervos materiales de esta colección, ha sido siempre muy bien reconocida, por que tenemos un lema para esa colección que es reconocida por estos evaluadores de los distintos organismos oficiales, que es el de recursos con fundamento. O sea, nosotros no queremos fabricar recetarios como a veces piden los maestros, que quieren la tarea ya resuelta, pero al mismo tiempo no queremos dejar de lado, a pesar de que le damos una perspectiva didáctica y práctica a los materiales, cuál es el marco teórico, conceptual, la bibliografía y los debates del encuadre pedagógico que tiene esa tarea en ese momento dentro del aula. Y eso ha sido bien reconocido y nos ha permitido recibir proyectos de autores que nosotros ni siquiera estábamos de alguna manera buscando o no lo teníamos en nuestro radar. Y esa es una de las características en general de la editorial, que atraemos autores por empatía respecto a otros materiales que nosotros vamos publicando. Entonces se ha dado que en esa colección comenzamos al principio con matemática, lenguas, sociales y naturales, que son las 4 áreas típicas de la educación básica, y con el tiempo hemos incorporado ajedrez, natación, organización de coros y tantos otros temas que ya ni los tengo acá en este momento presente, pero que
nos han dado también muchas satisfacciones personales por incorporar autores que son personas muy interesantes y muy atrevidas en sus propuestas didácticas, pero que no basan su tarea profesional estrictamente en las 4 áreas curricularmente más famosas de la educación básica. Entonces eso también nos ha permitido ganar premios y participar en concursos, y de alguna manera es una colección culturalmente diversa, que no solamente se basa en el currículum, sino también en otras áreas de la cultura de la escuela, ¿no? Después, al poco tiempo, también publicamos otra colección, prima o hermana de esta otra, dedicada al jardín de niños, o sea, la educación maternal de 0 a 2 años y la educación inicial o infantil de 3 a 5. Tiene en nuestra editorial una colección que también lleva 120 tomos, y esa colección recorre en abanico todas las áreas del jardín de niños de una manera quizás más meticulosa todavía que la otra área, la otra colección, que tiene una dedicación fuertemente curricular, en esta también, pero nos damos más permisos hacia lo estético, hacia el arte, hacia el títere, hacia la pintura, hacia las salidas, las excursiones, la relación con los padres. O sea, la vida del jardín de infantes a veces tiene toda una naturalidad y una belleza y una tarea en relación con la familia, que nos lleva también a proponer otro tipo de temas más cercanos a veces a la psicología, a la salud, a la puericultura, y entonces en esa colección también se presentan otras necesidades del jardín maternal o del jardín de infantes. Finalmente, otra colección importante, que son las 3 más abundantes en cantidad de tomos, es la colección Ensayos y Experiencias, que la hemos destinado inicialmente a la psicología institucional, pero hoy en día podríamos decir que se dedica al debate de lo que significa el adolescente y el joven en relación a la institución educativa, con una perspectiva a veces clínica, porque participan muchos psicólogos en esa colección, a veces de gestión, porque también participan directivos, pero en general es una colección que no trabaja prácticamente en ningún caso lo curricular, sino que se dedica a la vida de las instituciones. Es una colección que puede tener materiales de adicciones, que puede tener materiales de violencia en la convivencia, que puede tener rescate de ciertos autores fundamentales de la cultura o de la educación, vistos desde lo que significa el proyecto institucional de cierto tipo de colectivos educativos. Entonces esa colección es muy ecléctica en cuanto a los autores que se acercan y a los destinatarios. Si bien tiene la particularidad que hay un pequeño grupo de fanáticos que la reciben por suscripción, es bastante extraño que haya suscriptores de libros, entonces hay un grupo de personas que la reciben por suscripción y ahí se arriesgan a recibir el tomo que hemos decidido publicar ese bimestre, pero en general tenemos una oferta muy dispersa, con demandantes dispersos, o sea, no siempre todos los tomos se venden en la misma magnitud, y hay veces que nos damos cuenta que estamos colaborando o participando con una temática en debate, y eso genera más ventas que en otros casos donde hemos aportado un contenido a un tema muy específico que quizás todavía no está instalado como debate, pero ahí vamos y nosotros también le damos cabida a ese autor para que se exprese a través de nuestro. Con el tiempo después nos fuimos abriendo, o sea, durante muchos años estas 3 colecciones eran el eje casi dogmático de nuestra edición. La revista Novedades Educativas, la colección Ensayos y Experiencias, la biblioteca didáctica y la biblioteca de 0 a 5 para el jardín de infantes, eran los 4 proyectos que hacían
la base económica de nuestro trabajo editorial, principalmente basado en una tarea de muchos clientes, distribuidores unitarios que teníamos, de personas que visitaban escuelas y que esa visita a escuelas de alguna manera era el punto de llegada de todos estos materiales a los lectores que lo demandaban. Lentamente fuimos incorporando al librero como un canal de distribución, y en esa posibilidad de tener el canal de librerías también se fue abriendo la oferta del fondo editorial a otras temáticas, a otras colecciones, algunas más académicas, destinadas al ambiente de la formación docente y del debate pedagógico, y en otros casos a otras disciplinas, como últimamente estamos incursionando en algunas temáticas de la medicina. También hemos desarrollado una colección muy abundante de psicoanálisis, que de alguna manera está relacionada mayoritariamente con el niño y con el adolescente, o sea que seguimos dentro de lo que significa esa etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la primera madurez, de 0 a 20 años, entonces nuestros lectores muchas veces son profesionales, psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, maestros, académicos, que investigan o que trabajan en el área de la infancia y de la adolescencia, y también últimamente hemos incursionado en problemas de aprendizaje y de enseñanza de lo que se llama en general la tutoría universitaria. O sea, hemos avanzado bastante en proponer materiales para el ambiente, para los departamentos de lo que se llama pedagogía universitaria o problemas de la enseñanza universitaria, y participamos en congresos y en eventos con nuestra exposición de materiales, apoyando a nuestros autores que presentan sus ponencias y participan con sus trabajos en ese ambiente que verdaderamente nos está sorprendiendo, porque no lo teníamos previsto originalmente, llegar al nivel universitario con una propuesta de material ya para la formación de distintas profesiones. O sea que hemos incorporado odontólogos, médicos, abogados, preocupados por cómo aprenden los jóvenes y cómo enseñan sus colegas. O sea, ese debate de la enseñanza universitaria tratamos de alguna manera de incorporarlo a nuestro catálogo, y lo que nos faltaría en esta etapa, que ya lo estamos de alguna manera intentando resolver con una coordinadora, es un responsable que se haya formado en lo que significa la pedagogía universitaria, que es un tema muy puntual, muy específico, que a veces los mismos profesionales que están en las cátedras no lo tienen en cuenta. O sea, enseñan desde su disciplina, pero no tienen una didáctica. O sea, muchas veces un médico excelente, un maravilloso abogado, un gran ingeniero, trata de explicar cuáles son las particularidades de la materia y del programa de la cátedra, pero muy pocas veces se problematiza antes de planificar su clase de cómo eso llega al joven y qué implica esa comunicación y cómo ese joven prepara después su carrera universitaria y qué seguimiento se le da. Felizmente en los últimos años, en los últimos lustros se podría decir, en distintos países se han ido creando departamentos de docencia universitaria, departamentos de tutoría, de seguimiento del alumno en su vida universitaria, y eso nosotros tratamos de documentarlo en esta colección, que es la última innovación que estamos teniendo.